moral obliga por siempre a todos. O sea, el cumplimiento de la ley moral es un requisito para todo hombre, toda mujer en la tierra. Tanto los justificados como los que no son justificados. ¿Qué significa justificación? Justificados son los que Dios identifica como sin pecado, inocentes, los declara inocentes, a pesar de que no dejan de ser pecadores. ¿Ok? Así que dentro de la iglesia, dentro del mundo, hay personas que son declaradas inocentes del pecado, esos son los justificados, y hay personas que no son declaradas justificados, inocentes, por causa de su deseo pecaminoso. ¿Ok? Así que esta ley, los 10 mandamientos, aplican tanto a los que son declarados inocentes como a los que no son declarados inocentes, y están pues requeridos a obedecer de esa ley. ¿Me explico? O sea, aún el impío, aún el no justificado tiene una ley moral interna. O sea, ese hombre sabe que un asesinato es malo. O sea, que a pesar de que no va a una iglesia, no está consagrado, no lee la Biblia, reconoce que esa ley moral, o sea, que esa ley moral debe cumplirse. O sea, el asesinato es malo, el incesto es malo, el robar es malo, el hacer daño es malo. ¿Me explico en ello? Así que nuevamente, aún el impío sabe que puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque la ley moral que está sobre la tierra lo obliga a obedecer esa ley. En Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10 dice: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea, ¿por qué cumple la ley? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los 10 mandamientos? Que los primeros 4 mandamientos era amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, prácticamente cuando Jesús dijo es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y luego los otros 6 mandamientos tenían que ver entonces con el amor al prójimo. O le honra a tu madre, a tu padre, no hurtes, no cometas adulterio, no codicies, etc. O sea, los últimos 6 mandamientos que vimos en Éxodo capítulo 20, pues tienen que ver con ese amor al prójimo. Entonces, el que ama a su prójimo no le hace daño al prójimo, o sea, no le codicia, no le roba, no le levanta falso testimonio, honra a su padre y a su madre. ¿Me explico en ello? O sea, que nuevamente, el amar al prójimo, prácticamente la persona cumple la ley. Y eso es lo que dice entonces el versículo 9. Dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor del prójimo es el cumplimiento de la ley. El amor de Dios sobre o sea, con toda tu alma, tu fuerza, es el cumplimiento del amor a Dios, y el amor al prójimo no es hacerle daño al prójimo. Ingrid. Por obras. Sí, hay un versículo, no recuerdo exactamente dónde está en este momento, lo puedo buscar para más tarde, pero dice, si tú ves a tu hermano pasando una necesidad donde tú lo pudieras ayudar y te haces de la vista larga, yo creo que eso está en Santiago, y te haces de la vista larga, eso se te cuenta como pecado.
Sí, claro. O sea, hacerse de la vista larga se cuenta entonces como pecado, teniendo las posibilidades para ayudarlo, pues nuevamente se nos cuenta como pecado. Ahora, si vamos al fondo de todo, ¿podemos cumplir esa de ley 100%? O sea, porque nuevamente, si yo quisiera, mi deseo sería cumplir los 10 mandamientos. Pero en el momento en que fallo en uno, he fallado en 10. Y nuevamente, o sea, yo, por ejemplo, no estoy en adulterio, no estoy hurtando, no estoy codiciando, no estoy. Pero, por ejemplo, cuando tengo una duda. O sea, y todo lo hemos pasado, o sea, cuántos hemos, honestamente, en algún momento dicho, Dios, en realidad tú existes. Es muy fácil entonces decir, yo amo a mi prójimo, pero cuando mi prójimo necesita mi ayuda, sobre todo monetaria, me hago la vista gorda. Entonces ahí las palabras son de los labios para afuera, Sí. no del corazón. Ahí está el gran pecado. Ahí está el pecado. Entonces, si fuera por nuestras obras, ¿quién pudiera ser justificado? ¿Ok? Sin embargo, Dios justifica a un hombre, ¿de qué manera? Por la gracia. No por lo que el hombre hace o deja de hacer, sino por su misericordia, por su compasión de un hombre pecador que está completamente imposibilitado, si es una palabra, de poder cumplir la ley a cabalidad. ¿Okay? Así que la justificación no va a ser por la obra, pero estamos llamados a hacer buenas obras. Hay otra cosa que también, no sé si la palabra aparece en la Biblia, o sea, en este momento no recuerdo si aparece en la Biblia, pero se llama el redarguir del Espíritu Santo. Y entonces hay ocasiones en que yo he estado en el punto, y lo digo como testimonio, no lo digo para alardarme o para gloriarme. En una ocasión yo tenía un auto para la venta. Entonces, pues una de las personas interesadas vino donde mí, madre soltera, bajos recursos. Entonces me dice, mira, yo te lo pago semana por semana. Entonces, pues, yo le dije, déjame pensarlo. Y cuando miré hacia afuera y vi el auto, digo, Señor, es tuyo. O sea, tú me lo has dado a mí por todo este tiempo para que yo lo pudiera disfrutar, lo pudiera usar, le pudiera sacar la utilidad. No me hace falta en este momento. Pues entonces yo lo que voy a hacer es que se lo voy a regalar. Y fui y le entregué el título y le digo, yo no quiero que tú seas esclavo de un préstamo. Yo sé que tienes una necesidad de transporte, pero no quiero que seas esclavo de un préstamo. Ese dinero, inviértelo en tu educación para que puedas mejorar tu condición. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo yo llegué a eso? Yo llegué a eso porque en el corazón sentí que eso era lo que yo tenía que hacer. Y como yo sé que venía de parte del Señor, porque no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Me explico? O sea, que realmente, pues, o sea, si ves a tu hermano en una necesidad, y cierras tu corazón y no lo ayudas teniendo las posibilidades, entonces eso se te cuenta como pecado. Ahora, vuelvo y destaco. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de que Dios, por su gracia, nos justifica, nos declara inocente para que podamos hacer buenas obras. Eso es lo que aparece entonces en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. O sea, son secuenciales. Uno va detrás del otro en la explicación. ¿Me explico? ¿Ok?
Así que nuevamente el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. O sea que a pesar de que no estamos requeridos al cumplimiento de la ley, cumplimos la ley por causa de que eso es lo que el Señor pone en nuestros corazones, tanto el querer como el hacer. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen deseos de hacerle daño a su hermano o a su vecino? ¿Me explico? A pesar de que mi vecino pueda hacerme daño a mí, realmente yo no le retribuyo. Porque nuevamente haciendo el bien le voy a callar la boca. O sea, la palabra dice que no paguemos mal con mal, sino que paguemos cuando nos hacen mal, hagamos el bien. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y versículo 4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Okay? Así que es doble vía. Ahora, no honramos a nuestro padre y a nuestra madre porque son buenos o porque son malos. Me explico, no hay no hay una discriminación. Honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento, si son buenos o si son malos. ¿Para qué? Para que a ti te vaya bien. Y para que tengas larga vida. O sea, larga vida no necesariamente está hablando de una larga vida aquí en la tierra, aunque yo no sé quién quiere tener tanta larga vida en este hoyo cenagoso. La larga vida de lo que está hablando es de la vida eterna, que es mucho mejor que esta vida. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 8. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la evidencia del cristiano? El guardar sus mandamientos. Es evidencia de en quién hemos creído y a quién adoramos. O sea, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Debe estar en los mandamientos, debe estar en la palabra de Dios. Ese es nuestro tesoro. ¿Okay? Así que en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, por obras no somos salvos, pero por obras seremos juzgados al final del tiempo, y eso lo puede ver en Apocalipsis capítulo 20. Por obras seremos juzgados, más bien por obras no logramos nuestra salvación. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Semana próxima estaremos hablando sobre el amor de Dios. Sin embargo, ese amor de Dios se perfecciona en las personas que guardan su palabra. Y entonces de esta manera sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Está hablando ahora de Jesucristo, es nuestra
Jesucristo es nuestro ejemplo que nosotros debemos seguir. Versículo 7. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Okay? Así que la ley moral obliga tanto a creyentes como incrédulos a participar de la obediencia de los 10 mandamientos, y esto no solo en consideración a la naturaleza de ella, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. ¿Sí? Así que la obediencia de los mandamientos no es en consideración a la naturaleza de los mandamientos como tal, sino es en consideración a la autoridad de Dios, el Creador, quien nos dio la ley moral. ¿Okay? Así que nuevamente, observamos la ley moral, tantos incrédulos como creyentes, en consideración a la autoridad de Dios. Por esa razón, o sea, tenemos un temor de Dios. En Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. O sea, para los judíos son 613 mandamientos. Para nosotros son 10 mandamientos. Jesucristo lo resume en 2 mandamientos. Así que cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los aspectos de la ley. Porque el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Sí? Así que todos estamos requeridos a cumplir esa ley y en consideración a que esa ley la dio el Creador, que es el Señor Jesucristo, Dios. ¿Sí? Así que la ley moral nos obliga a todos a cumplir los mandamientos en consideración a la autoridad de Dios. Cristo en el Evangelio en ningún momento abroga esta ley. Cristo en ningún momento abroga la ley, sino que refuerza nuestra obligación de cumplirla. ¿Okay? O sea, de la única manera que el hombre podía recibir el perdón era que un hombre sin pecado fuese a la cruz del Calvario. Por esa razón no podía ser Pedro, por esa razón no podía ser Pablo, por esa razón no podía ser, o sea, ninguno de los apóstoles, Juan, que quizás era el discípulo amado, porque nuevamente la persona, el hombre que fuera a la cruz del Calvario, no, o sea, tenía que haber cumplido toda la ley sin falta. O sea, tentado en todo, dice Hebreos. Él fue tentado en todo. O sea, Él se padece de nuestro, o Él se compadece de nuestro padecimiento, porque nuevamente Él sufrió nuestro padecimiento, mas no hubo pecado en Él. Entonces, cuando él llegó, Él dice, yo no vengo a cortar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Okay, así que si quieres venir en pos de mí, cumple la ley. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Estamos hablando de esto. Aquí en Mateo está hablando Jesucristo. Él no vino
a cortar la ley, Él vino a reforzar la necesidad de la ley. Versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero que cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Okay. Así que nuevamente, no podemos anular ninguno de los mandamientos ¿cuál de los 10 mandamientos es el menor? ¿Cuál es el menos importante? Todos son importantes. Okay. Así que nuevamente, el que anula y lo enseña. Porque hay religiones que han tergiversado, esa es la palabra de domingo que yo nunca puedo. Sí, lo que han hecho es que han trastornado, tergiversado los 10 mandamientos, porque nuevamente los 10 mandamientos prácticamente van en contra de las creencias religiosas. Cuando yo digo amo a Dios, sobre otras cosas, pero yo no amo al prójimo, pero yo no estoy amando a Dios. No. Porque eso es paralelo. Sí. Y vuelvo y les destaco, o sea, los 10 mandamientos son afirmaciones, cuando los vemos como afirmaciones. O sea, cuando dice no matarás, o sea, el que realmente ama a su hermano no lo mata. Eso es una afirmación. O sea, no es un mandamiento negativo de ley. ¿Me explico en eso? O sea, cuando nosotros vemos que dice velocidad máxima 55 y vamos a 75, sabemos que lo estamos haciendo mal. Sabemos que nos estamos exponiendo a que nos detengan y nos multen. O producir un accidente. Pero sabemos que estamos haciendo algo mal porque la ley prohíbe que vayamos a más de 55 en esa zona. Sin embargo, la afirmación, cuando lo vemos como una afirmación, si yo amo a mi hermano, no voy a más de 55. Claro. De esa manera también. Claro. Oye, hay gente que que ignoran eso. Pero que nuevamente, o sea, tenemos que ver esos 10 mandamientos como afirmaciones. Y entonces ahí el Salmos 1 hace sentido. Bienaventurado es el varón que medita en su palabra de día y de noche. O sea, el varón que ama a Dios no se siente en silla de escarnecedores, no anda en caminos de injusto, no le hace mal a su prójimo. O sea, ahí es donde viene entonces el deleite de la ley de Dios. Okay, así que nuevamente, mírenlo como afirmaciones y realmente pues se hace mucho más pasable. Santiago capítulo 2 versículo 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen.
¿Ok? Si amas a tu prójimo como a ti mismo, los últimos 6 mandamientos de Éxodo capítulo 20, bien hacen, eso es amar a tu prójimo. Romanos capítulo 3, versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, lo que estamos haciendo es confirmar la ley. O sea que la ley no ha sido abrogada. La ley es parte de lo que nosotros hacemos y debemos hacer. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta sección 5? Ok. Esta sección 6 es kilométrica. Sí, te agarra como media página nada más. Así que la voy a leer primero y después entonces hacemos lo mismo, la vamos desglosando poco a poco. Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados, sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, ya que como una regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, de su corazón y de su vida. De tal manera que cuando ellos se examinan delante de ella pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y un odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados para restringir su corrupción, puesto que la ley prohíbe el pecado. Y las amenazas de ella sirven para mostrar lo que merecen aún sus pecados y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición con que amenaza la ley. Las promesas de ella, de un modo semejante, manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de la misma. Aunque no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras, así que si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley le manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que está bajo la ley, sino bajo la gracia. Enredo de palabras. O sea, los verdaderos creyentes, como ya hemos mencionado, no reciben la salvación por el cumplimiento de la ley. Porque realmente no hay un solo creyente que pueda cumplir la ley a cabalidad. O sea, más bien nosotros recibimos la salvación por la gracia, por la compasión y por la misericordia de Dios. Sin embargo, la ley no está de ninguna forma en contra del evangelio de la gracia, sino que más bien son esenciales al evangelio. O sea, el evangelio no abroga la ley. ¿Me explico? La razón del evangelio está basado en la ley. ¿Hace sentido lo que les acabo de decir? O sea, la ley no está de ninguna forma en contra del evangelio de la gracia. En otras palabras, la ley y el evangelio no son dos cosas aparte, no son cosas separadas. Tanto la ley como el evangelio son esenciales, o sea, son congruentes. ¿Okay? Pudiera decirlo, sí. Sí. Porque nuevamente es por la ley que se establece una regla práctica que nos revela que somos pecadores. O sea, el conocimiento del pecado
viene por causa de la ley. Sí, porque eso es como la ley civil, o, perdón, la ley de tránsito, que tú sabes que cuando prende la luz roja, tú tienes que parar. Ujú. Y esa es la base entonces de toda esa ley de tránsito. Como se uno corre los semáforos, igual con el Evangelio. Sí. Así que la ley establece una regla práctica. Esa ley nos revela el conocimiento del pecado. O sea, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es lo que, o sea, si vamos a las palabras de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es un llamado al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento a qué? Al pecado. ¿Y cómo yo reconozco el pecado? Por medio de la ley. Entonces, o sea, la gracia no abroga la ley. Son congruentes. ¿Por qué razón? Porque para que la gracia exista, yo tengo que cumplir la ley. Sin embargo, no por cumplimiento de la ley es que recibo la salvación. ¿Ok? Así que nuevamente, la ley nos revela el conocimiento del pecado, la perfección y la necesidad de Jesucristo. O sea, la ley opera en los incrédulos para restringirlos de cometer el pecado, para advertirlos de la consecuencia del pecado y para revelarles a Dios. Ese es el propósito de la ley. ¿Okay? Así que nuevamente, la ley restringe de cometer pecado, advierte de las consecuencias del pecado y nos revela a Dios. Si una persona es alentada por la ley para hacer lo bueno y desalentado por la misma ley para dejar de hacer lo malo, entonces claramente es evidencia de que estamos bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Sí? Así que nuevamente, si por la ley hago lo bueno y la misma ley me desalienta para dejar de hacer lo malo, entonces significa, o es evidencia de que estoy bajo la ley y no bajo la gracia. Ahora, la gracia por su parte nos rescata de toda culpabilidad y de todo castigo del pecado, entendiendo que el hombre es redimido, o que el hombre redimido sigue siendo un practicante del pecado. O sea, la ley nos salva. Lo que salva es la gracia, la misericordia. ¿Por qué razón? Porque aun cuando somos justificados, aun cuando somos declarados inocentes, no dejamos de ser pecadores. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios redime aquí es el espíritu. Pero el espíritu sigue viviendo en una carne pecaminosa. ¿Dios? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener conscientes. Número uno, nuestra justificación, nuestra manera de cumplir la ley es creyendo en Cristo. Cristo cumplió la ley, nosotros que eres de Cristo cumplimos la ley. La ley está completa, ya nosotros básicamente somos justificados delante de Dios. No tenemos absolutamente nada que hacer para ganarnos de esa salvación. Ahora, está la santificación. Y en ese proceso de santificación tenemos que ir, como tú dices, haciendo cosas buenas, dejando cosas malas, pero eso es un proceso de santificación, no de justificación. La justificación delante de Dios ya la tenemos, ya no hay nada que tú puedas hacer o deshacer para ser justificado por Dios. Claro. Entonces, ahí está la diferencia, está la justificación, que ya eso lo tenemos, que ya eso está cumplido. Ahora, la santificación es lo que tú estás diciendo, que tenemos que ir mejorando, dejando esas cosas, dejándonos llevar por la ley, sí. En cuanto a eso, sabemos que amar a nuestro prójimo, pero también al amar a nuestro prójimo también conlleva decirle la verdad a nuestro prójimo. Correcto. A veces que la gente piensa que tú no puedes ofender a alguien, no puedes decirle la verdad porque lo ofende, no. Tienes que decir la verdad, sí. Según la ley, según la Biblia, tú tienes que decir la verdad. Si la persona cree que está mal, está haciendo un camino erróneo, tú no lo vas a dejar continuar como un hijo tuyo que está haciendo algo malo, tú lo amas, tú le vas a decir
Sí. O sea, estás haciendo por él. Y eso también es amar. Amar también es decirle a veces a las personas La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Sí, también eso, o sea, no necesitamos palabras para decirlo. Está basado en el testimonio de nosotros. El testimonio que nosotros damos. Por parte de lo que nuevamente, de la sensibilidad que tenemos para cumplir la ley. Buen punto. Y prácticamente, pues nuevamente, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. ¿Quién te declara inocente? Es Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8, me parece que el 29, el 30 por ahí. Dios es el que te justifica. Dios es el que te glorifica. O sea, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te glorifica. O sea, la justificación ocurre aquí. O sea, el llamado y la justificación ocurre aquí. La glorificación ocurre cuando este cuerpo deja de trabajar, entonces mi espíritu se separa de mi cuerpo. Entonces, en algún momento, cuando se vuelvan a reunir, tendré un cuerpo glorificado. Está entonces entre la justificación y la glorificación. Entonces, ese periodo ocurre ¿dónde? Aquí. Bueno, parte de ello es perseverancia de los santos, que tú no puedes perder la salvación. Pero la santificación es un proceso que desde que reconoces el Evangelio en tu corazón, o sea, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de un Salvador. Entonces, eres declarado inocente. Dios te da la salvación. Desde ese punto en que eres justificado y tienes la salvación, hasta el día que este cuerpo deja de respirar, ese es el proceso de la santificación. Y entonces, ¿cómo somos santificados? Somos santificados basado en leer la palabra, en entender el amor de Dios, la adoración a Dios. O sea que nuevamente es un proceso de todos los días. O sea, la santificación no ocurre ya después que estamos muertos. Ocurre, o sea, somos santificados por medio de la palabra. O sea, fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, pues ese proceso de santificación nos aparta del mundo y nos acerca a ser servidores de Dios. O sea, ¿quién da la santificación? Dios da la santificación. Entonces somos santificados por causa de la muerte de Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos correr todos los días, en nuestros corazones hay deseos. ¿Quién pone ese deseo en nosotros? ¿Lo pone el Señor? Es el Señor, porque lo que dice Dios, o sea, nuevamente, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿José? Lo pone el Señor a través del Espíritu Santo. Estaba leyendo en Mateo ahí, donde una vez el creyente que sigue a Jesús y obedece la ley, no sigue, tú vas a tener el Espíritu Santo en tu corazón. Ese es el sello. O sea, el sello. Bueno, la evidencia de que nosotros, o sea, en quién creemos, en quién confiamos, la evidencia de dónde está nuestro corazón, o sea, dónde está cuál es nuestro tesoro, porque donde está el tesoro, ahí está el corazón, es prácticamente el cumplimiento de la ley. Ahora, no por el cumplimiento de la ley nos salvamos. ¿Qué me explico? El cumplimiento de la ley sí es importante, pero realmente no nos da la salvación. Esa es la diferencia. O sea, nosotros no estamos diciendo que no debemos cumplir la ley. Hay religiones que dicen que sí, que ya no se puede, o sea, no tenemos que cumplir la ley porque estamos en la gracia. Sin embargo, tanto la ley como la gracia son congruentes, trabajan unánimemente. La forma que yo miro la ley es el camino.
Bueno, sí. Entonces, nuevamente, el estudio de la palabra es lo que aumenta nuestra fe. Fe es creer en lo que no hemos visto. O sea, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. A pesar de que Abraham, pues lo que pudo haber visto de su descendencia fueron los 6 hijos y no sé cuántos nietos. Sin embargo, la descendencia de Abraham está en nosotros. ¿Okay? Así que la gracia por su parte nos rescata de toda culpabilidad, de todo castigo, del pecado, entendiendo que el hombre redimido sigue siendo un practicante pecador. O sea que soy justificado por la gracia de Dios, más bien o sea, lo que se redime es mi espíritu, pero mi cuerpo, este espíritu sigue viviendo en esta carne. Y nuevamente, 1 Corintios 15:50 dice, o sea, carne y sangre no entran al reino de los cielos. Por lo tanto, o sea, lo que se redime es el espíritu. Ahora, sin embargo, el pecador no domina la vida del creyente con el pecado porque el hombre no está bajo la ley, el hombre está bajo la gracia. Romanos capítulo 6, el versículo 1, el 2, el 7, el 14 y el 22. O sea, que no estamos leyendo del 1 al 22, estamos leyendo 1, 2, 7, 14 y 22. Versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos pecando para que haya más gracia? Versículo 2, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Recuerden que la palabra muerte, cada vez que vean la palabra muerte, piensen en separación. El hombre puede estar muerto en vida, completamente separado de la gracia de Dios, y muerto físicamente cuando su espíritu y su cuerpo físico se separan. Así porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Así que nuevamente vamos, Dios te llama, después que Dios te llama, Dios te justifica, te declara inocente. Después que Dios te declara inocente, te va a poner por un tiempo de santificación y luego de esa santificación vas a llegar entonces a la vida eterna. No por tus obras, la obra que Dios pone en tu corazón para que hagas. ¿Sí? Así que la gran afirmación de Pablo en estos versículos es que el pecado no puede dominar la vida del creyente, porque precisamente el creyente no está bajo la ley, sino bajo gracia. Si el creyente estuviera aún bajo la ley, seguiría dominado por el pecado, puesto que está bajo la gracia, ya el hombre no está dominado por el pecado. Así que la semana que viene, o estar bajo, unos minutitos, estar bajo la ley significa vivir a los términos o las condiciones del pacto de la ley. Estar o vivir bajo los términos o bajo la gracia es vivir bajo los términos o las condiciones del pacto de la gracia. ¿Sí? Así que estar bajo la ley significa tener la obligación de cumplir los mandamientos perfectamente y perpetuamente, o morir por los mandamientos. Y a causa de la caída de Adán, nuestra caída en él, esto es un pacto sin esperanza. O sea, la ley es un pacto sin esperanza.
Estar bajo gracia es estar bajo los términos o las condiciones de un pacto que otorgan la vida al hombre sin que él mismo haya tenido previa obediencia perfecta y perpetua a la ley. ¿Sí? Así que nuevamente, no por el hecho de que cumplimos la ley, significa que seremos entonces, se nos otorgue la vida eterna. Así que la propia obediencia a la ley no es el modo por medio de la cual nosotros somos salvos, sino más bien somos salvos por la gracia. Ahora, esto no significa que no puede haber ningún aspecto de la ley en el pacto de la gracia. Es decir, la gracia y la ley son congruentes para la salvación. Sino que esto lo que quiere decir es que existe entonces una dependencia de uno y de la otra para los propósitos de la salvación. O sea, por generación hemos nacido de Adán bajo la obligación de cumplir perfectamente la ley de Dios para que tengamos vida como condición de vida, pero hay dos aspectos importantes del pacto de gracia que involucran la ley. En primer lugar, la gracia que es dada al pecador tiene como un fundamento legal, ya que Jesucristo rindió una obediencia perfecta y perpetua a la ley y no recibió el castigo que el pecador realmente pues merecía. O sea que no existe gracia sin ley. En segundo lugar, puesto que la gracia es una obra renovadora de Dios en el corazón de todos los creyentes, por providencia de Dios trae consigo un deseo de santidad, resultando en el cumplimiento de la ley en un grado mayor que los inconversos. ¿Okay? Lo continuamos entonces la semana próxima. Continuamos entonces con este tópico la semana próxima. Y le damos gracias entonces al Señor por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy para estudiar su palabra, conocerlo mejor. Padre, permite que estas palabras que tú nos has traído pues caben hondo en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Que cada uno sea convencido por tu palabra y no por persuasión humana. Tú eres Dios sobre toda la creación, sobre todas las cosas. A ti alabamos, a ti glorificamos, a ti damos toda la honra. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio, que tanto los cantos como las alabanzas, la adoración, la palabra que va a ser traída, sea entonces de tu agrado, sea para tu gloria y sea para tu honra. Y todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. ¿Okay? Bueno, que el Señor me los bendiga y nos veremos entonces en el servicio.